Este video está preparado para presentarles los ejercicios sobre el trabajo práctico número 4 que tienen involucrados los conceptos del primer principio de la termodinámica. El trabajo práctico número 4 de la guía de Educo corresponde al capítulo 19 del libro Ciercemaski, por si necesitan consultar o profundizar la teoría de las cuestiones que mencionaremos en este video. Por otra parte, para cerrar el bloque de la termodinámica, nos estará quedando un próximo video donde se presentarán algunas nociones sobre el trabajo práctico número 5 de la guía de Educo, correspondiente al capítulo 20 del Ciercemaski, donde veremos un poco el segundo principio de la termodinámica y algunos ciclos en particular, como por ejemplo el de Carnot. La primera ley de la termodinámica, o el primer principio de la termodinámica, no es otra cosa que la ley de la conservación de la energía, planteada en este caso en términos de energía calórica, de calor y trabajo. Entonces lo que nos está planteando esta ecuación que tenemos en el recuadro es que cuando se agrega calor a un sistema termodinámico, una parte de la energía que se agrega permanece en el sistema modificando su energía interna. Esto sería aumentando o disminuyendo su temperatura. La energía interna está relacionada con la temperatura del sistema. En este caso estamos agregando calor, entonces la energía interna aumentaría aumentando su temperatura y el resto sale del sistema cuando éste efectúa trabajo contra su entorno. Hay que ir viendo diferentes ejemplos para poder ir interpretando de qué se trata un poco más en detalle este modelo que tenemos planteado en esta ecuación. En esta diapositiva tenemos diferentes ejemplos donde vamos a ir analizando qué pasa con el primer principio de la termodinámica. En el primer caso estamos agregando calor al sistema. El sistema va a absorber una parte de esa energía calórica aumentando su temperatura, produciendo un delta U positivo y va a efectuar trabajo contra el entorno. Esto podría ser el caso de un pistón que está encerrando gas al cual se le está agregando calor. Entonces el gas por una parte necesita energía para aumentar su temperatura y por otra parte estaría efectuando trabajo para mover el émbolo que lo está conteniendo. En este otro caso, por ejemplo, sería un caso donde el sistema está cediendo calor, entonces el gas está comprimiendo, el entorno está efectuando trabajo sobre el sistema y la temperatura está disminuyendo, por lo tanto aparece un delta U negativo. Y este caso sería, por ejemplo, el caso de una transformación isotérmica donde todo el calor agregado se convierte en trabajo y no hay variación de la energía interna. En esta diapositiva tienen ahí para leer tranquilos unas sugerencias sobre los problemas y algunas cuestiones a tener en cuenta para el planteo de los problemas. En esta diapositiva tienen un resumen sobre la ecuación de estado, la gráfica PV, el cálculo de trabajo y se le agrega el primer principio de la termodinámica para todas las transformaciones que hemos estado estudiando. En el caso de la transformación isobárica, que sería una transformación a presión constante, tenemos que el trabajo es P por el delta de B, o si no lo podemos calcular como NR por el delta de T. Y el primer principio de la termodinámica está planteado en esta forma. Veamos qué pasa para la isocórica, donde el trabajo es cero porque no hay cambio de volumen y entonces el primer principio de la termodinámica queda planteado como que la variación de la energía interna es igual al calor agregado o cedido según sea el trayecto, si es de una temperatura menor hacia una mayor o de una temperatura mayor hacia una menor. En el caso de la isotérmica, la temperatura es constante, por lo tanto el delta U va a ser igual a 0.
En ese caso, el primer principio de la termodinámica dice que el trabajo es igual al calor. En una diabática, como no hay transferencia de energía, no hay calor, no hay transferencia de calor, la variación de la energía interna es igual a menos el trabajo. Veamos este ejemplo 4.2 de la guía de Educo. Nos dice 5 moles de un gas ideal se expanden isotérmicamente a 127 grados centígrados hasta 4 veces su volumen inicial. En principio nos pide calcular el trabajo efectuado por el gas y el flujo total de calor hacia el sistema. Para responder el inciso A, podemos aplicar todos los conceptos vistos en el TP3 y calcular el trabajo realizado por la transformación isotérmica, por la expansión isotérmica, aplicando las ecuaciones que ya conocemos. En este caso no tenemos el dato de volumen, no sabemos cuánto vale, sabemos que vale una cantidad, pero como tenemos la relación entre el final y el inicial, podemos calcularlo porque se simplifica, entonces nos queda NR por T, que tenemos todo, número de moles lo tenemos, la constante la tenemos, la temperatura la tenemos y tenemos todos los datos en la ecuación. Esto nos da 23,15 kilojoules. Recordamos que el trabajo representa el área encerrada bajo la curva de la isoterma. Para responder el punto B, el flujo total de calor hacia el sistema, es decir, estamos nosotros agregando calor en este sistema y el sistema se está expandiendo y está manteniendo su temperatura. En ese caso, aplicando el primer principio de la termodinámica, como la temperatura en un proceso isotérmico es constante, o sea, no varía, no hay variación de energía interna, entonces el trabajo nos queda que es igual al calor, porque no hay variación de la energía interna. Seguimos avanzando viendo este ejemplo donde nos plantea la comparación de trayectorias y usar los datos que podemos obtener de una trayectoria para calcular cosas en la otra trayectoria. Nos dice, la gráfica PB de la figura muestra una serie de procesos termodinámicos. En el proceso AB se agregan 150 joules de calor al sistema. En el proceso BD se agregan 600 joules. Nos pide el cambio de energía interna en el proceso AB. Vamos a intentar resolver ese y vamos a ir luego resolviendo el B y el C. Estamos entonces intentando resolver el cambio de energía interna en el proceso AB. Para eso planteamos el primer principio de la termodinámica, que nos dice que la variación de la energía interna es igual al trabajo menos el calor. Como nosotros estamos observando que la transformación desde A hasta B es una transformación isocórica, o sea que tiene volumen constante, el trabajo es igual a 0, pues no hay área bajo la curva. El delta U queda resumido a el calor. Como esto es dato, ya lo podemos calcular directamente. Para calcular el cambio de energía interna en el proceso ABD, o sea ABD, ahora vamos a tener una transformación isocórica y luego una transformación isobárica. Luego vamos a ir viendo cómo va quedando el planteo. Planteamos en términos generales el primer principio de la termodinámica para el proceso ABD, donde tenemos que el delta U para ABD es igual a el trabajo desde ABD menos el calor ABD. Entonces vamos a calcular primero el término de trabajo y luego el término calor y haciendo la resta obtenemos el delta U. El trabajo ABD es la suma del trabajo de AB más el trabajo de BD. Como dijimos que el trabajo de AB era una transformación isocórica a volumen constante, no hay trabajo, y el trabajo de BD es una transformación isobárica que se calcula como P por delta B. El volumen final es D, el volumen inicial es D, eso me da un total de 240 joules. El calor de ABD lo tenemos como dato. El calor de AB 150, el calor de BD 600, el calor total 750.
Reemplazando estos valores en el primer principio de la termodinámica para el proceso ABD, obtenemos el delta U, que nos da 510 joules. Para calcular entonces el calor agregado en el proceso ACD, vamos a plantear el primer principio de la termodinámica y vamos a recordar que la variación de energía interna es independiente de la trayectoria y solo depende de los estados bajo análisis. Es decir, que vamos a poder utilizar la variación de la energía interna que calculamos en el proceso ABD para calcular el calor en el proceso ACD. La variación de la energía interna en este caso solamente depende de la temperatura y por lo tanto como la temperatura en A es 1 y la temperatura en D es 1, independientemente de cómo se vaya desde una temperatura a otra, la variación de la energía interna va a ser la misma. Entonces, planteamos la variación de la energía interna en el proceso ABD es igual a la variación de la energía interna en el proceso ACD. Luego nos quedaría entonces calcular el término de trabajo para el primer principio de la termodinámica y calcular el calor en ACD. El trabajo lo calculamos como calculamos en el inciso A. El trabajo de AAC en este caso es una isobárica con volumen final 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y volumen inicial 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Eso me da 90 joules. Haciendo P por delta V, ¿no? Por las dudas que no se entienda eso. Y luego calculando el calor total me da 600 joules. Continuando con el ejercicio 4.8 de la guía de Educo, tenemos este ejercicio. Un gas se lleva a través del ciclo indicado en la figura. Calcular el calor neto transferido al sistema durante el ciclo completo y B, si el ciclo se invierte, esto es, si el proceso va por ACBA, cuál es el calor neto transferido por el ciclo. Bien, para la primera pregunta, entonces planteamos el primer principio de la termodinámica, que sería para el ciclo A, B, B, C, C, A, o A, B, C y vuelta A. Recordando de nuevo que la variación de la energía interna solo depende de los estados inicial y final, entonces si el ciclo es cerrado, que empieza y termina en el mismo punto, la variación de la energía interna es igual a 0, entonces el trabajo sería únicamente calcular, el calor, perdón, sería únicamente calcular el trabajo. El inconveniente que se nos presenta en este ejercicio es que no sabemos qué tipo de transformación es entre A y B. Sí vemos que es una relación lineal entre la presión y el volumen, pero no es ni una isocórica, ni una isobárica, ni una isotérmica. Lo que se me ocurrió a mí hacer en esta solución, que no es la única forma de hacerlo, es calcular cuál es la ecuación de la recta que describe la presión en función del volumen. Para eso utilicé esta reglita de construcción de la ecuación de la recta. Reemplacé los valores de las y de las x en función de los datos que están en la gráfica y obtuve la ecuación de la presión en función del volumen. Veamos, por ejemplo, para sacar la pendiente, que sería esta que está acá, yo hice la siguiente cuenta. I2, 8, menos I1, 2, eso me da 6, y X2 me da 10, menos X1 me da 6, eso sería 4, 6 sobre 4 es 3 medios. Para calcular el trabajo entonces desde A hasta B, lo que tendría que hacer es integrar esa ecuación. Vamos a ver cómo sería esto. El trabajo desde A a B, como les mencionaba, es el área bajo la curva de esa recta que obtuvimos. Aplicando la integral y resolviendo, obtengo que me da 20 joules.
finalmente me quedaría calcular el trabajo desde C hasta A, que eso lo calculo como P por delta de B. Eso me da 8 kilojoules, perdón, y el trabajo total me da 12 kilojoules, que finalmente era igual al calor porque lo estábamos planteando desde el primer principio de la termodinámica, y el trabajo era igual al calor porque el delta U era cero en un proceso cíclico. A modo de comentario, esta solución es la que yo planteé, un poco formal, si podría decirse. También se podría haber calculado directamente el área que tiene ese triángulo haciendo trigonometría y la superficie, el área, si bien digo, y eso me hubiera representado el trabajo total. Cualquiera de las dos soluciones hubiera sido la misma. Respecto a la pregunta B, si invierto el sentido del ciclo, solo cambia el signo del trabajo porque el área encerrada bajo la curva sería la misma. Entonces únicamente cambia el signo del trabajo. Bueno, continuando con esta presentación de ejercicios, entonces tenemos el 4.9. Dice: un sistema cuyo diagrama PV se muestra en la figura pasa del punto 1 al 3 siguiendo la trayectoria 1, 4, 3 y se mide un delta U de 1,4 de 2450 joules y un Q43 de 1000 calorías. Si se recorre la trayectoria 1, 2, 3, se mide un Q de 20 calorías. Nos pide calcular el calor 1, 4, el delta U total y el trabajo de 1, 2, 3. Veamos qué pasa con eso. Siempre planteando entonces el primer principio de la termodinámica, en este caso para el proceso 1, 4. Q1, 4 entonces es igual a delta U 1, 4 más W1, 4. El delta U es dato, o sea que me quedaría calcular el W para poder sacar cuánto vale el Q. En este caso Q1, 4 entonces es 2450 joules, que son el dato de delta U, y más 3039,75 joules, que me da el trabajo desde 1 a 4, que es P, que es 2 atmósferas, por el delta B, que va de 20 a 5, o sea que es 15. En este caso, si yo hago directamente la cuenta, voy a obtener atmósferas por litro. Después de eso tendría que hacer una conversión para pasar a joules, o directamente pasar la presión a pascales y el volumen a metros cúbicos, y en esa cuenta directa obtendría el joules directamente. Hay que tener ojo con las unidades en ese caso para poder obtener un resultado correcto. Luego paso el Q14 a calorías y obtengo que es 1311 calorías. Para calcular el delta U total, planteo el primer principio de la termodinámica en el proceso 1, 4, 3. El trabajo 1, 4 más 1 más 4, 3 me estaría dando resultado del trabajo total. El trabajo 1, 4 sería los 3039,75 joules y el trabajo 4, 3 sería 0. En este caso están invertidos los órdenes de los números, pero el resultado va a estar correcto. O sea, el 0 corresponde al 4, 3, que es una isocórica, y el 3039,75 corresponde al 1, 4, que es una isobárica. El calor total finalmente es la suma de los dos calores, y el delta U total es el Q total menos el trabajo total, que me da menos 2136,75 joules. Finalmente entonces estamos calculando el trabajo 1, 2, 3. Para eso de nuevo planteamos el primer principio. Nos queda que es el calor 1, 2, 3 menos el delta U 1, 2, 3. Aplicamos de nuevo esta idea que ya estamos desarrollando de que el delta U es independiente de la trayectoria. Entonces, como ya lo tenía al delta U total que calculé en el punto anterior,
solamente me resta calcular el calor 1, 2, 3, perdón. El calor 1, 2, 3 es dato. Entonces 20 calorías los paso a joules para poder hacer una suma directa y obtengo el trabajo a través del primer principio de la termodinámica. Eso me da 1819 joules. El trabajo en este caso sigue representando el área bajo la curva y en este caso no conocemos la función de variación de presión en función del volumen, pero podemos, aplicando el primer principio y los datos medidos del problema, podemos obtener el resultado del trabajo. Bueno, en esta diapositiva se presenta la solución del ejercicio 4.10. En las diapositivas que siguen, sería importante que ustedes revisen esa solución. Intenten hacerlo primero ustedes, luego hacer la solución o revisar la solución que está planteada acá para ir avanzando en esto. Queda entonces ejercicios para trabajar, 2 ejercicios de ejemplo, la selección de ejercicios del libro, que serían desde el 1940 al 1950, de la parte que dice problemas. Eso está, primero hay una sección de ejercicios referidos al primer principio y demás, luego dice problemas y ahí se incorporan los ejercicios del 1940 al 1950. El tipo de problemas es porque ya incorporan algunos conceptos que son externos a lo que se desarrolló en este capítulo, por ejemplo, lo que se había desarrollado con respecto a trabajo, de cómo calcular trabajo y demás, sumado al primer principio de la termodinámica. En general, el libro plantea de esa forma la sección de ejercicios. Hay unos ejercicios que son de solución directa, de solución trivial, y algunos ejercicios problemas que ya tienen un grado de complejidad más parecido a lo que serían los ejercicios del parcial, los problemas del parcial. Bueno, eso es todo por este video. En la próxima entrega estaremos viendo la parte del TP5 del segundo principio de la termodinámica y con eso cerraríamos el bloque de termodinámica.